La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Vamos a pedirle a Dios dirección para esta palabra, ¿sí? Dios me está como guiando un poco más a de pronto hacer las predicaciones más cortas, aprenderle a aquellos que hablan poco pero dicen mucho, ¿cierto? Aunque es un proceso, para algunos de nosotros es un proceso, hay otros que la facilito la toman, pero gloria a Dios, de todo ahí dice un dicho popular en la viña del Señor. Y a ustedes en el momento les tocó con esta forma. Gloria a Cristo. Cierra sus ojitos, por favor. Pídale a Dios que le hable. Pídale a Dios. Dios en su palabra dice que es galardonador de los que le buscamos. Y hoy Dios tiene para nosotros una palabra. Dios tiene para nosotros una enseñanza, una reflexión que de pronto nos puede estar haciendo daño o nos vaya a hacer daño en el futuro, o si ya nos hizo daño, para mirar cómo corregirlo. Nosotros nos presentamos delante de ti, Padre Celestial, en esta hora, es en el nombre de Jesús, glorificando y reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Necesitamos ser edificados en tu verdad, necesitamos ser confortados, consolados, pero también reconocemos nuestra necesidad de ser corregidos, Dios de la gloria. Pues tu palabra dice, Señor, al que tú tomas por hijo, inclusive en la traducción dice, lo azotas, como el padre al hijo que ama, Señor. Presento tu iglesia, una vez más, presentamos esta atmósfera espiritual en este lugar. Presentamos nuestras vidas, te presento mi corazón, mi mente, mi boca. Todo lo que salga de mi boca, Señor. Señor, los sujeto, los someto a la obediencia a Cristo. Pedimos que sea tu reino, tú reinando en este lugar. Pues dice tu palabra y tu promesa, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por ello te pido, Señor, liberta nuestros corazones por tu palabra, Señor. Santifícanos, conságranos porque necesitamos ser edificados en tu verdad, necesitamos ser instruidos en medio de una generación en la que estamos viendo que todo está tergiversado, Señor, que no hay una verdad absoluta para la gente, Señor, sino que todo es relativo, Dios de la gloria, y por ello lo que vemos, Dios de la gloria, tan degradante. Amado Rey, aquí hay padres que representan hijos. Aquí vemos hijos que representamos a unos padres. Aquí hay hermanos que representamos a otros hermanos, Dios de la gloria, que en el momento no han conocido y no te han reconocido como Dios y Señor. Por ello nosotros te pedimos por ellos desde aquí. Te suplicamos por nuestra familia. Ayúdanos, edifícanos, consuélanos, conságranos, purifícanos, porque sabemos que los tiempos están cerca, Señor. Sabemos que los tiempos, Señor, son malos, como dice tu palabra, que se está viendo un degenero, Señor, una nube, Señor, de tiniebla, de malas enseñanzas. Y nosotros necesitamos tu luz, Señor, tu luz en este lugar, tu luz en medio de nosotros. Ilumínanos, Señor, santifícanos, que sea la libertad del Espíritu Santo, que mientras se predique esta palabra, Señor, haya manifestación de sanidad, de restauración, de restitución, de bendición, de provisión. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Es porque tú eres bueno. Es porque para siempre es tu misericordia. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El cielo está aquí. Amén, Señor. Glorifícate y manifiesta libertad, Señor, al que vino preocupado, al que vino cargado, al que vino angustiado,
Al que se siente solo, al que se siente desamparado, Señor, dale tu abrazo, Señor, allí donde está. A los que nos escuchan en la transmisión, que sea esa libertad que viene del cielo, Señor. Que vengan esas fuerzas nuevas como las del búfalo. Que venga, Señor, esa esperanza que no avergüenza y se revele al corazón, Señor, sabiendo esperar, porque tus promesas son en el sí y en el amén, porque tú no eres hombre para mentir, porque tú no eres hijo de hombre para arrepentirte. Te lo pedimos, Señor, edifícanos una vez más, consuélanos, confórtanos, Señor, ayúdanos solamente a creer. Dice tu palabra, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y nosotros creemos en esa promesa. Creemos, Padre, que seremos grandes, nuestros hijos serán grandes en la tierra. Tu palabra dice, Señor, está prometido, te bendeciré y serás de bendición, Señor. Nuestros hijos serán grandes. Hemos de ver a los hijos de nuestros hijos, Señor, bendito Dios de la gloria. Gracias te doy, porque dice tu promesa que tú eres nuestro pastor, que nada nos faltará, Señor. Por ello te pido para cada hogar donde falte provisión, Señor, que te manifiestes con poder y gloria, Señor. Amado Rey, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la libertad, Señor, a la que tú nos has llamado y la cual cuidaremos, porque al seguir tu consejo, Señor, dice tu palabra, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Bendito sea Dios. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios, a nuestro Señor sea la gloria. Les informamos allá donde estuvimos compartiendo, una buena cantidad de hermanos estaban desinformados acerca de lo que en la Biblia vienen a ser las señales del tiempo final. Una buena cantidad de hermanos, ¿sí? No estaban, como al tanto. Es tan tremendo lo que Dios hizo en el sentido de, a ver, si a nosotros nos parece larga una duración, una predicación de 45 minutos, 1 hora, les cuento que allá fueron 4 horas. ¿Y saben qué fue lo tremendo? Que la misma gente dijo, no, siga, porque me dieron en un principio el permiso para 1:45 por el tema, porque es muy extendido. El tema tiene muchos puntos de ver, o sea, la ciencia aumentada, paz y seguridad, ¿sí? Subtemas. Y resulta que en intermedio nos dice, no, para que paremos y vamos a almorzar. Y le digo yo al pastor, usted me dice, porque si no, tranquilo, pues que hasta ahí vamos informados. Y la misma gente dijo ahí mismo, no, siga. Y lo tremendo es que después de las 4 horas la gente no se fue, ¿sí? Sino que la gente quería allí seguir. Entonces le damos la gloria al Señor por darnos ese privilegio, ¿sí? Privilegio tan grande de llevar su verdad, ¿sí? Y que uno sabe que cuando algo es guiado por el Espíritu Santo, pues ahí se ve el resultado. Porque si no es guiado por el Espíritu, la gente se va a querer ir, hermano, rapidito, ¿sí? Entonces le damos la gloria a Dios. Título del tema que vamos a estudiar hoy, cuando el respaldo no es aprobación, ¿sí? Y es un tema bien especial porque tenemos que poner cuidado, y más en medio de este tiempo en que estamos, porque van a haber personas, cierto, engañadas, instituciones engañadas, iglesias enteras también engañadas, al creer que el respaldo viene a ser ¿qué? La aprobación de Dios. Nosotros ayer cuando vimos por los niños, ¿sí? Veíamos una reunión meramente, y creo que tiene que ver con este movimiento que llama la ministerial de Jesucristo. Y uno ve la cantidad de gente, y porque uno se informa, de pronto estamos informados de los templos que tienen, ¿cierto? Y la cantidad de personas que siguen a la señora, pues, Piraquive, creo que es, ¿cierto? Y lo delicado porque las personas no han entendido cierto parámetro. Creo que inclusive dentro de la transmisión está un joven Harold de allá de Emiratos, que él en un principio nos dijo, no, yo estoy en este movimiento, y pues se le aclaró un poco de la diferencia entre lo que es la profecía bíblica, ¿cierto? Y la profecía bajo el parámetro que se da cuando la gente va y dice, profetíceme, porque es que en la Biblia no funciona así. La palabra de Dios viene para el profeta a determinada persona.
Y no es eso de que salga una persona y vea, profetice por mi hijo, o profetícele a mi esposa, o profetícele a mi esposo. No, porque es que no soy yo el que hago que Dios profetice, ¿sí? No soy yo. Entonces, eso en ocasiones, en muchos lugares la gente lo forza. Si usted va a recibir una palabra de Dios, le cuento que usted puede estar de ultimito allá en la fila. De ultimito. Yo vi un ejemplo de eso con alguien que en este momento es pastor. Y el profeta está predicando aquí la iglesia llena, no le miento, de aquí para allá, por ahí póngale unas 200 filas, ¿cierto? Me refiero en la cuestión de los asientos. Y el pastor desde aquí dijo, vea, aquel hombre que está allá atrás, de último, ¿sí? Venga para acá, párese y venga para acá. Y le sueltan la palabra, usted es pastor, ¿sí? Usted va a servirle a Dios, Ahí está pastoreando el hombre. Cuando la palabra viene, ¿cierto? Dios no se limita a esto, hermano, de que yo tenga que pararme para que me hable. No. En la Biblia, tranquilo que Dios le va a hablar así esté usted solito, ¿sí? Porque es que a Dios no lo limita. Bienvenido, Samuelito, ¿sí? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vámonos por favor a Hechos 2:22. Hechos capítulo 2, versículo 22 de la Escritura. Hechos 2:22. Dice de la siguiente manera, Hechos capítulo 2, versículo 22. Está hablando Pedro y le está hablando, ¿cierto? Allí pues a las personas. Primer discurso de Pedro es el título cuando empieza. Y dice acerca de la persona de Jesucristo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales de Dios, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Sí? Resaltamos ahí, acerca del tema, la palabra varón aprobado. ¿Sí? Varón aprobado. La palabra podría decir solamente el respaldo, podría decir varón respaldado por Dios. Pero ¿sabe qué dice la Escritura acerca de la persona de Cristo en ese pasaje? Dice varón aprobado, ¿sí? Al mejor estilo de allá de Venezuela, ¿no? Cuando el hombre decía ahí en el escritorio, aprobado, ¡pum! Y le metía el golpe al escritorio, ¿sí? Ustedes ya saben de quién habló en ese caso. Pero la pregunta sería ahí es, ¿en qué? ¿En qué fue Jesús aprobado por Dios? ¿En qué fue aprobado? Entonces, cuando comenzamos a mirar bajo el parámetro de lo que queremos dar a conocer, de la enseñanza que tenemos esta mañana, hablamos de una asignación, pero también de un propósito, ¿sí? Una asignación, pero también esa asignación no es dada porque sí. Eso es lo que se llama la autoridad. Cuando alguien delega, pero es porque alguien superior lo delegó. Porque la autoridad no la puede tomar. Ustedes han visto en los semáforos, cuando los muchachos, el semáforo está malo, y algunos muchachos toman como decir su lugar como si fueran la autoridad, ¿cierto? Por eso usted ve que hay gente que le respalda y hay otros que no. Porque resulta que la autoridad la da la investidura, ¿sí? Y mientras la persona no tenga una autorización de alguien superior, por ello la gente dice, no, yo tengo afán. Este le va a dar la vida ya, pero es porque está pidiendo plata, ¿cierto? Uno entiende que ellos tienen una buena voluntad. Ellos quieren ayudar para evitar de pronto un accidente, pero literalmente donde hubiera un accidente, mire, la autoridad que ellos representan ahí va a ser nula, ¿sí? No va a servir el testimonio de ellos para decir, no, es que me dio el paso él. ¿Por qué? Porque ellos no representan una autoridad. Entonces, es eso más o menos a lo que referimos cuando habla de la asignación. Es porque Dios fue el que asignó a Jesucristo como su enviado, como el ungido, como el Cristo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Enviado por Dios. El enviado por Dios, el enviado. Que las naciones en este momento, tristemente, por no conocer de la Escritura, en este momento están esperando a un Cristo. ¿Sí? Y ese es el que en la Biblia se llama, o se va a llamar, el anticristo. ¿Sí? Cuando se revela este hombre, ellos van a decir, este era el esperado, este era el que estábamos esperando. Pero resulta que desconocieron al verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Por desconocimiento de las Escrituras, por no conocer la única guianza que Dios nos dejó. Entonces, saben que meditaba yo esta mañana, ¿cierto? Temprano, y le decía, Señor, guíame para saber cómo darlo a entender mejor. Y dentro de esa reflexión se me venía, ¿cierto?, a la cabeza el recuerdo de un chico por el barrio donde yo estaba. Nosotros jugábamos fútbol en la calle,
¿sí? Se llamaba el Estadio Pascual Pedrero. Eso era, vea, ¿sí? Eso era pelado, calle pelada, y juegue ahí con ese polvero y toda esta cuestión. Y uno de los chicos, yo recuerdo, a él le decían bom, bom, bum, ¿sí? A él le decían así. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando alguien tenía el balón y resulta que este niño, que a mí se me olvida el nombre de él porque, hermano, literalmente los chicos para poner apodos son, o sea, no tienen misericordia, ¿sí? Ustedes que los apodos que colocan son sin nada de misericordia, ¿sí? Y eso era porque el chico era cabezoncito. Entonces, ¿qué sucede? ¿Saben ustedes que cuando él ve que su papá viene, él comienza a decirle a todos, pásenme el balón, pásenme el balón, pásenme el balón? ¿Y por qué? ¿Qué le pasó, mijo? No, es que ahí viene mi papá para que me vea jugando. Porque el niño, en el corazón del niño hay un deseo que es sano. Ese deseo es sano. ¿Cuál? Él está buscando la aprobación de su papá. Él quiere agradar a su papá. ¿Por qué? Porque él quiere que el papá lo vea jugando y toda esta cuestión, ¿cierto? El problema es que se equivocó de cancha y metió el gol donde no era. Nada, es un chiste ahí. Malo, pero bueno. ¿Pero qué sucede? Pero el chico pidió el balón porque quería la aprobación de su papá. Él quería agradar, que su papá diga, oh, ese es mi hijo amado, que hace autogoles, pero listo, lo que sea. Pero ¿qué sucede? Pero como naturaleza de uno, cuando uno está pequeñito, uno quiere agradar a su papá, se vuelve su superhéroe. El papá se convierte en superhéroe y por eso les insto para que entiendan lo que hoy, eso es un punto aparte, hoy se está viendo en esto de los cómics y toda esta cuestión, y es que los superhéroes que tuvimos nosotros en este momento los están degradando. Por eso usted ya ve películas de Superman atacando y destruyendo yo no sé qué parte, y Superman contra Batman. ¿Y por qué? Porque están destruyendo esa figura del hombre masculino, la están destruyendo, y la están destruyendo a través de mensajes como esos, pero hay gente que no se la pilla, ¿sí? Hay gente que dice, ve, ¿verdad? Y entonces comienzan ya a colocar superhéroes bien extraños, ¿sí? Entonces, gloria a Cristo. Asignación y propósito. Entonces, miren, cuando Dios nos hizo a nosotros, Él nos hizo con una actitud de que en agradecimiento nosotros buscáramos su aprobación. O sea, Dios nos hace con ese tic, nos coloca eso en nuestro corazón para que por causa de todo lo que Él hizo por nosotros queramos agradarlo tanto a Él que busquemos ¿qué? Ser aprobados por Él, ¿sí? Que Dios se contente con nosotros. Y usted ve en la Biblia que por eso el Señor decía, y Dios creó esto, y, ¿sí? Dice, y fue bueno, y era bueno, ¿sí? Y era bueno, y todo lo que Dios hacía era bueno, dice la Biblia, ¿sí? Como decir, la creación misma le agradecía a Dios y le decía, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Dios quiere que nosotros entendamos que necesitamos su aprobación. Pero ¿qué sucede con el pasar del tiempo en una persona? En una persona se va desfigurando esa idea de ¿qué? De complacer, ¿sí? Por falta de conocer a Dios, por falta de conocer bien a Dios, lo que se va formando en la persona que es, ¿sí? Una degradación de ese concepto de lo que es el querer agradar, aprobar, ser aprobado por Dios más bien. Se va degenerando la idea. Y va creciendo la persona y claro, el diablo comienza a voltear la enseñanza y entonces y su aplicación. Y por eso ahora la gente busca la aprobación de quien no debe, ¿sí? La aprobación. Y la gente cree que ser respaldado es ser aprobado. Hay mucha gente que lo cree así, que tener el respaldo, por decir algo, un sicario. Ustedes saben qué hace un sicario normalmente antes de ir a cometer esa fechoría que va a hacer. Ellos normalmente le rezan a sus santos, ¿sí? Y lo que dicen ellos, por ejemplo, normalmente en muchos casos, que yo trabajé con un muchacho que era sicario, que Dios lo cambió totalmente, y en cierta oportunidad me abrió su corazón para decirme las cosas que hacían. Y él me decía que le pedían a su santo, en este caso creo que es la Virgen de los Sicarios, le llamaban ellos, le decían, Señor, a la Virgen le decían, Virgencita, que le pegue el balazo preciso aquí para que no sufra, ¿sí? Literalmente cuando hay derramamiento de sangre hay pacto y la gente eso no lo sabía, ¿sí? Por eso ellos pegan donde normalmente va a salir sangre, ¿sí? Entonces
Porque tiene que ver con rituales, todo eso tiene que ver con rituales. Entonces esa sangre se la están ofreciendo a su deidad, ¿sí? Entonces por eso ellos creían que al cometer la fechoría y hacerla como era, ellos decían, ah no, la virgencita está bien conmigo, ¿sí? Ellos creían que estaban siendo aprobados por esa deidad, por esa santa, ¿sí? Que ellos llaman ahí. Y entonces se tergiversa, lo mismo hace el narcotraficante. El narcotraficante busca la aprobación y el respaldo ¿de quién? De su ídolo, de su Dios. Y por eso le ofrece, ¿cierto? Hay un testimonio del Chino Millán donde dice pues que ellos iban donde el curita, ¿cierto? Y le decían, venga, nosotros aquí prometemos que si se da el golpe, que si metemos el golazo, ¿cierto? Que si ellos le dicen coronamos, ¿no? Que si coronamos la vuelta, entonces a usted le vamos a dar una camioneta, ¿cierto? Y tremendo porque la persona ahí participaba en eso. Pues según el testimonio de él. ¿Y qué sucede? Entonces la gente cree que ser respaldado es estar aprobado. Entonces el problema está allí. Entonces dice aquí, para la iglesia tener en cuenta que tenemos una asignación única e intransferible. Primeramente Dios a usted lo hizo y a mí me hizo con un propósito, con una asignación que no la va a cumplir nadie más la va a cumplir. Por eso, en muchos casos uno ve ese tipo de oración, ¿cierto? Donde la gente dice, Señor, así como sucedió en Pentecostés, Padre, que venga el Espíritu y hablemos en lenguas. No, Dios tenía designado ese día en especial manifestar esa gloria de esa manera, ¿sí? Entonces, pero la gente quiere que se repita y Dios no hace cosas sin propósito, ¿sí? Que no, que la ancianita que tiene 80 años pero no ha tenido familia y entonces la persona dice, venga, yo oro por usted. Dios lo podría hacer porque para Dios no es nada imposible. Venga, yo oro para usted para que tenga su hijo, sí, en el nombre de Jesús. Así como Sarai, Señor, tú le diste prole, Padre bendito, yo te pido por ella, dale un hijo, ¿sí? Pero acuérdese que es que allí había un propósito con Abraham y con Sarai. Era un propósito en particular, una asignación que tenía para ellos. Esta parte de Abraham como libertador, ¿sí? Abraham siendo el libertador. Mire, esa asignación era, Abraham siendo el padre de multitudes. Esa asignación la tenía única y exclusivamente con Abraham. Pero ¿qué sucede? Bien especial. Porque ni siquiera a Abraham Dios le permitió vivir esa promesa que le había dado. Serás padre de multitudes. Y Abraham llega a ver, y ni siquiera llegó a ver los 70 descendientes que entraron ¿a dónde? ¿Sí? Que entraron en Egipto. ¿Se acuerdan que el que los entra ya es José? José es el que entra, ¿cierto? Y los lleva a la tierra de Gosén para que gozaran, ¿sí? Los lleva a la tierra de Gosén. Y entonces la asignación, ¿cierto? De Abraham era, no, tú eres el que vas a empezar la visión y contigo empiezo este propósito, este proyecto. ¿Y qué sucede? Pues el Señor no te ve a ti ni me ve a mí, ¿sí? De manera así como decir, como cabos sueltos. El Señor lo ve a usted y cuando le promete algo, pues puede ser que usted lo vea, gloria a Dios. Pero puede ser que lo vea también su descendencia o en su descendencia vean la promesa. Así como Abraham, serás padre de multitudes, pero él no alcanzó a ver las multitudes, ¿sí? Pero las va a ver, ¿sí? Dice la Escritura que las va a ver. ¿Conoces tu propósito y tu asignación personal? En este momento, sinceramente, y después de tanto tiempo en el cristianismo, no sé, en algunos casos, algunos años, unos llevarán 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, literalmente podrías decir que conoces tu asignación. ¿Para qué Dios te tiene, por ejemplo, en la iglesia? ¿Para qué Dios te tiene en el lugar que estás trabajando? ¿Cuál es el propósito con el cual Dios te llamó? Porque te llamó y te trajo para que participases pues de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Tú conoces tu asignación? Para dar a entender el dedito pequeñito. ¿Qué podría decir el dedito pequeñito? ¿Yo para qué sirvo? Y todos estos dedos diciendo, no, esa mano, esos 5 dedos no cuadran, qué bueno tener 4 nomás. Pero el pequeñito les diría, no, es que sin este no se pueden rascar aquí el oído, mire, aquí. Los otros no entran, cambio este sí, ¿sí? Uno, ¿qué tal uno señalando así en la calle? Véalo allá abajo, véalo. Va a decir la gente, uy, ¿cierto? Como raro, ¿cierto? Uno señala es con cuál, con este, ¿cierto? Entonces, toda parte del cuerpo tiene una asignación. Usted no toma chocolate ¿por dónde? Por las orejas, porque eso no funciona para eso.
Toda parte en el cuerpo tiene una asignación. ¿Cuál sería tu asignación? ¿Sabes cuál sería tu asignación, sinceramente? ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Por qué, hermanos? Porque van a haber propósitos generales también, ¿sí? Van a haber propósitos generales y ahí sí todos cuadramos. En esos propósitos todos cuadramos. Dios a todos nos llama a que nos santifiquemos, a que nos consagremos, a que prediquemos el evangelio. A todos nos llama a que oremos, por ejemplo. Mire, algunos no lo sabían, pero la persona dice, no, yo pecador no creo que sea. Y mire lo que dice la Biblia allí, meramente lo que mi esposa leyó, ¿sí? No vaya a ser que yo peque contra Dios al no orar por ustedes. O sea que el que no levanta oración en favor de los otros, ¿qué está haciendo ahí? Por ese pasaje bíblico usted lo puede deducir, ¿sí? Dejando de hacer lo bueno, sabiendo hacer lo bueno. La persona estaría pecando, ¿sí? Pecando. Entonces Dios por eso nos coloca a nosotros para que seamos instrumentos de bendición, ¿sí? Entonces, tomémonos un minuto, vamos a un ejemplo bíblico de lo que es respaldo de Dios. Multitudes, gente que te sigue, gente que viene, gente que entra al programa. Respaldo de Dios, pero reprobación de Dios que se presenta en ese tipo de personas. Y le voy a decir porque aquí está hablando de líderes en la iglesia. Este pasaje, Mateo 7:22, este pasaje, Mateo 7:22, ¿sí? Este pasaje no es acerca de las ovejitas o de las personas que están simplemente aprendiendo en una iglesia. No, este pasaje es para gente que está liderando, ¿sí? Mateo capítulo 7, versículo 22 dice de la siguiente manera, ¿sí? Dice de la siguiente manera. En el nombre de Jesús, que mientras se predique esta palabra, vengan y se manifiesten sanidades en el nombre de Jesús, restauraciones. Desde el 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que el Señor ya ahí aclaró, mire, esto no tiene que ver con que la gente lo felicite, lo abrace, lo quiera y coloque hasta la mano, ¿cierto? Por usted, como lo que sucede en estos gobiernos, por ejemplo, donde hay dictaduras, donde hay gente que está dispuesta a morir por un dictador, ¿sí? No, mire lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Usted ve a una ovejita por ahí normalmente orando por la liberación de alguien así, y te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Usted ve normalmente ese comportamiento en una ovejita, o usted ve ese comportamiento normalmente en un líder? En una persona que tiene un ministerio, que hace parte de un ministerio, que es un pastor, que es una pastora en una iglesia, ¿sí? Miren y lo que está diciendo. No profetizamos en tu nombre, o sea, no dábamos palabra tuya, ¿sí? Dice, y echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y cuando se encuentren con el Señor, en el nombre de Jesús, que Dios nos guarde de estar ahí en esa lista, entonces les declararé, dice la palabra, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Persona que no está siendo aprobada por Dios. Pero si vemos lo que dice la escritura antecito, vemos que personas llegaban para que orara por ellos, por la liberación, ¿sí? Para que les profetizara y les diera palabra de Dios. Así te dice el Señor, ¿sí? Poner cuidado y en nuestro corazón estar alineados primeramente, que nos encontremos aprobaditos delante de Dios. Y como el juicio empieza por casa, la labor del pastor, ¿sí? En su examen final, el pastor será reconocido por Dios solo si se dejó perfeccionar. O sea que alguien no puede pastorear si primero no se deja pastorear. Como quien dice, yo no puedo enseñar si primero no estoy dispuesto a ¿qué? Aprender. Si una persona es colocada como pastor, pero no le gusta que le enseñen o no le gusta que le corrijan, ¿sí? No estaría siendo aprobada para tal puesto.
En esta parte tendría que ver algo que tiene que ver como el pastor por título, ¿sí? O el pastor por función. Porque el que anhela pastorado, anhela algo bueno. Una persona dice, no, yo quiero ser pastor, ¿sí? Pero es que el problema es que, por ejemplo, en una iglesia no pueden haber 10 o 20 pastores al mismo tiempo, porque sería un cuerpito con una cabecísima, ¿sí o no? Un cuerpo con un poco de cabezas, vaya a trabajar meramente en un lugar donde hayan 2 cabezas y verá el problema que hay. Y en la familia, cuando el papá manda y la mamá también manda, ¿sí? Y no hay como una directriz, no hay un orden. Eso vuelve loco al muchacho, porque el muchacho dice, no, entonces ¿a qué me le pego? Entonces, ¿qué hace el muchacho normalmente? ¿Para dónde pega el muchacho? No, para la calle no. Él siempre va a pedir permiso a la parte más débil. Él le va a pedir permiso siempre al que él vea como más débil, ¿sí? Le va a pedir permiso. Él no le pide permiso al que sabe que le va de pronto en ocasión a decir, no, un momentico, vamos a analizar todo. Me voy para me invitaron a una pijamada. Y el papá algo le suena mal, ¿sí? Porque hoy por hoy se están viendo muchas cosas en este tipo de actividades. Entonces el papá dice, no, un momentico, espere, llamemos a ver, ¿dónde quién es? No, ¿qué tal? ¿Cierto? Pero Dios le coloca en el corazón al papá de decir, no la deje ir allá. Hay algo que por acá no le trae paz. Y entonces el papá dice, no vas. Pero ¿qué sucede? Si no está la casa de acuerdo, entonces ahí es donde viene el problema. Una casa dividida, lo dice la Biblia. Eso pasa en todo lado. Una empresa dividida no prosperará. Una nación dividida, ¿cómo se encuentra Colombia en este momento? ¿Y cómo se encuentra el mundo en este momento? ¿Y cómo se encuentra Estados Unidos en este momento? Dividido. Y por eso no puede prosperar. ¿Sí? Una iglesia dividida tampoco prosperaría. Entonces, la labor del pastor, si se dejó perfeccionar, pues su aprobación no vendrá. ¿Por qué? Por el activismo. ¿Sí? Si se deja trabajar por Dios, el buen resultado no se va a ver, créanme, por tanta actividad que se haga. Ni por qué más, ni por el conocimiento tan impresionante que tenga el pastor. Porque es que hay gente que, cierto, digamos enseñando, apabulla, ¿sí? Y no deja como decir, no, yo soy el que sé, aquí nadie más enseña, aquí nadie más predica, aquí nadie más da el discipulado, no, yo soy el que soy. Le faltó decir eso, ¿cierto? Yo soy el que soy. Y cuando nos vamos a la escritura para verificar a ver si es verdad o no, miremoslo por favor en Apocalipsis 2, versículo 2 al 3. Apocalipsis 2, ¿sí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 3. Mire lo que dice, para que se dé cuenta que el activismo no es lo que va a ganarse delante de Dios la aprobación, ¿sí? La persona porque se mueva mucho y todo esto. Dice la escritura, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero mire lo que dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué está diciendo acerca de ese pastor? Porque literalmente esa carta es enviada ¿a quién? A un pastor. Esa carta en ese pasaje es enviada al pastor de una iglesia, ¿sí? ¿De qué iglesia? A la iglesia de Éfeso. Entonces, el activismo, ¿sí? No es lo que va a ganar delante de Dios, o lo que va a hacer que el pastor se haya aprobado delante de Dios, ¿sí? No es lo que va a traer la aprobación delante de Dios. Que la persona haga muchas cosas y que se mueva aquí, se mueva allá. No, vamos a mirar, ¿sí? A ver qué más dice. En su esencia, Dios va a aprobar a la persona que tenga comunión con Él. Una persona que esté en comunión constante con Él. ¿De dónde lo deducimos? Lea ahí mismo en Apocalipsis 2, pero el verso 4 y 5. Y se va a dar cuenta de lo que dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire lo que el Señor le dice. O sea, porque no has tenido comunión conmigo, ¿sí? Y le dice como consejo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar.
si no te hubieres arrepentido. Entonces, el que anhela pastorado, buena cosa anhela. Pero acuérdese que hay un pastorado que todos tenemos que ejercer. ¿Cuál es el pastorado? En nuestras casas, ¿sí? Todos los que estamos aquí, y desde el más pequeñito hasta el más grande. Yo le hablaba ayer a Andresito, y yo le decía de pastorear a su hermanita, ¿sí? Yo le decía, hijo, usted en el colegio esté pendiente quién se le arrima a la niña. Y entonces viene Xiomara y me dice, yo también estoy pendiente de él. Yo veo quién se le arrima a él también, ¿sí? Es eso, ¿sí? La labor pastoral es estar pendiente, ¿cierto? De cómo está tu hijo, cómo está tu hija, ¿sí? ¿Cómo está en tu casa tu esposo, cómo está tu esposa? Es una labor, ¿cierto? Y eso en la comunión con Dios es que Dios le va dando a uno discernimiento cuando algo está funcionando mal. Yo podría decir, yo de los chicos que vi ayer, ¿cierto? Vi a alguien en especial como un poquito triste, ¿sí? Y por dentro yo pensé, algo de pronto pudo haber pasado, ¿sí? Lo vi como triste. Entonces, lo que quiero dar a entender es eso. La labor pastoral es de todos, de todos, de todos. Todos tenemos como función, ¿cierto? El ser pastores. Entonces, una cosa es el pastorado como título, que es para algunos. O sea, esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y literalmente hay una característica en todo pastor nombrado por Dios. Hay una característica. ¿Quién me la dice cuál es? ¿Alguien la sabe? Una característica en todo el que Dios ha llamado normalmente a un pastorado. ¿Algún aporte ahí? Que la persona lo primero que le dice a Dios es, Señor, yo no sirvo para eso. Yo no soy capaz. Pero ¿por qué no escoge a otro? ¿Sí? ¿Por qué tuvo que mirarme a mí? Y esa es la característica normalmente que ustedes van a ver en todo pastor que sea llamado por Dios. Que lo primero que la persona dice es, no, conmigo no, Señor, conmigo no. ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi casa? ¿Sí? Y el apóstol Pablo decía, si yo, cierto, si yo soy el peor de los, y soy como un abortivo, ¿sí? Y Moisés le decía, yo no sé ni hablar, ¿sí? Entonces la característica normalmente de alguien que anhele pastorado, ojo, esto sirve, hermano, para nuestra edificación. Si la persona es de las que quiere ponerse, de la que quiere que las nombren, por ahí anda como medio desubicado, porque esto no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque hoy por hoy se tergiversó la idea del pastorado. Hoy por hoy la gente cree que pastor, ¿sí? Y lo toma como si fuera un título de alcurnia. Hay gente que saca pecho diciendo, no, yo soy el pastor, ¿sí? Hay gente que lo ve bajo ese parámetro. Pero resulta que en la Biblia ese título o esa labor que se le delegaba no era cómoda, no era agradable. Era oler a oveja, era estar entre las ovejas, ¿sí? Y ustedes saben que hay entre las ovejas, suciedad, ¿cierto? Y es estar como dispuesto a recibir y a recibir y a recibir golpes, porque literalmente en el pastorado eso pasa, ¿sí? Donde son muy pocas las noticias buenas que uno recibe, pero sí las noticias malas. Por favor, ore por esto, aquí se complicó esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y por ejemplo, nosotros en el caso con la niña, en un momento determinado, hay alguien que nos pide como una especie de consejería, y le hablamos, y toda esta cuestión, y luego la persona nos dice, uy, qué pena yo llevándoles carga a ustedes, cuando ustedes deben de estar preocupados por su niña. Y nosotros le dijimos, no, tranquila, que para eso es que Dios lo va entrenando a uno, ¿sí? Porque estamos en el proceso todavía. Tranquila, que eso es un proceso. Y eso hace parte de nuestra forma ya de vida, donde uno se niega, ¿cierto? La persona está dispuesta a negarse a sus deseos. Yo he tenido, por ejemplo, y doy como el testimonio para glorificar a Dios, invitaciones de mi familia, no he ido. ¿Por qué? Porque tengo obligación con la iglesia, ¿sí? Y eso debe estar en el corazón de una persona que Dios llame para pastor. Estar dispuesto a qué. Y la idea que tiene la gente, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea que tiene mucho la gente? No. Miren, lo digo con todo respeto. Hasta Jesús vivió esa circunstancia de estar alejado de su casa en un momento determinado.
¿Por qué creen ustedes que la familia, dice la mamá y los hermanos fueron a buscarlo? Sí, cuando él estaba predicando en la casa de Pedro. Y él les pregunta, vean, mi mamá y mis hijos, sí, mi mamá y mis hermanos son los que hacen mi voluntad. ¿Por qué lo fueron a buscar? Porque hace tiempo que tal vez no aparecía. Mire, esto tiene un costo bravo. Y yo sé que el primer ministerio es la familia, yo lo sé. Pero usted, toda persona que le trabaje al Señor en esto, se va a dar cuenta, hermano, que esa circunstancia normalmente la vivimos. ¿Sí? Se vive. Gloria a Dios. Una cosa es pastorado como título para algunos y otro pastorado como función para todos, en su casa, en su liderazgo. Pastor como título es llamado por Dios en un lugar determinado, ¿sí? ¿Cómo se da cuenta un pastor si está haciendo o pasaría la prueba delante de Dios? ¿Cómo se daría cuenta? Primero, que logre sembrar el corazón de Dios en las personas, el corazón de Jesucristo, que se siembre lo de Cristo en el corazón de las personas. ¿Sí? ¿Y cómo me doy cuenta yo si eso está pasando? ¿Cómo se da cuenta un pastor en una iglesia? ¿Cómo se da cuenta usted como pastor de su casa si eso está pasando? Porque se tiene que ver un cambio en las personas. Si en las personas no se ve un cambio, ahora, una cosa es clara, ¿no? Porque hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que no quiere y no quiere y no quiere, ¿sí? Y está ahí, pero no quiere cambiar. Entonces ya el problema es de la persona con Dios. Pero si uno viera una iglesia donde nadie cambia, hermano, uno no está haciendo nada. Pero si usted entra en medio del grupo, ve personas que sí cambian, quiere decir que algo está haciendo, ¿sí? Entonces, como decir en el colegio, ¿no? Que la mitad del salón ganó el examen y la otra mitad la perdió. Hombre, esos que ganaron el examen le demuestran al profesor que están aprendiendo, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que marcan en el pastorado, ¿cierto? En una iglesia, por ejemplo, el saber si la persona va a ser aprobada o no aprobada por Dios. Porque ¿qué debe sembrar un pastor para saberse aprobado por Dios? Un cambio en la forma de vivir de la iglesia. ¿En qué cambio? Por decir algo, si alguien estaba enseñadito y llegó a la casa de Dios, llegó a la iglesia y era una persona que oraba 5 minutos, pero resulta que pasado un tiempo ya está orando 20, media hora, 1 hora, quiere decir que algo se está haciendo. ¿Por qué? Porque se está disciplinando, se le está enseñando a la persona disciplina, ¿sí o no? Ayer yo hablaba con un jovencito que vino, ¿cierto? Y él me decía, yo quiero cosas nuevas, yo la verdad estoy como aburrido, no sé qué hacer, ¿sí? Porque veo que todo sigue normal en mi vida y como que no me hallo. Y lo primero que le digo también, ¿cierto? Esta mañana y medio charlé con él poquitico y le digo, mira, el que quiere cosas nuevas tiene que hacer cosas nuevas. Te lo voy a decir como dice en la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Quieres cambios en tu vida? Entonces comienza por violentarte a querer cambiar por medio de tu actitud, ¿sí? Entonces eso es lo que normalmente se debe hacer, ¿sí? Entonces por eso les decía, no todo el mundo lo va a querer hacer. Dice Hebreos 2.1, vamos a leer por favor Hebreos 2.1, como consejo para todos nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, ¿sí? Y es el consejo de Dios para que en nosotros haya de verdad una aprobación que venga de parte de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Atendamos, ¿sí? Quiere decir, Dios cuenta contigo. Mira, Dios puede hacer todo solito Él, todo lo podría hacer. Pero simplemente a Él le plació, ¿qué? Hacernos parte de su propósito. Y le tengo que decir esto, que aunque nosotros mismos en ocasiones dañemos nuestro propósito, el propósito general de Dios no se va a dañar. Usted se acuerda en la historia de Jacob. Dígame si en la historia de Jacob Dios ya no le había dicho antes cuando iban a nacer, y Dios no le dijo, cierto, a su mamá, no le dijo que el mayor serviría ¿a quién? Al menor. Pero resulta que cuando se presenta esto donde Isaac ya está como cieguito y ya está a punto de morir y le dice pues a Esaú y le dice, venga, vaya, tráigame algo de comer, tráigame por allá, cómase búsqueme una presa y me la prepara, case algo y me lo trae preparado, ¿cierto?
¿Y qué escuchó ahí la mamá? La mamá escuchó y dijo, no, un momentico, olvídese. Ella ahí en sus adentros comenzó a decir, no, olvídese que este no va a ser el próximo heredero. El próximo heredero va a ser mi hijo, ¿sí? Mi otro hijo, a Jacob. Y mire, hombre, por Dios, ¿le atrasó o no le atrasó posiblemente el propósito? ¿Usted cree que a Dios eso lo iba a tomar por sorpresa? ¿Que le quedó grande a Dios porque Isaac se estaba equivocando al nombrar al hijo mayor? ¿Usted cree que eso a Dios le quedaba grande? Simplemente corregirlo. ¿Pero qué hizo esta mujer? Atrasó todo ese propósito. ¿Y Dios qué hace? Pues simplemente revierte toda la situación. Porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Otro que vivió una circunstancia así como decir, parece que su propósito se lo estaba destruyendo él mismo. Moisés. Porque Moisés comienza a vivir, ¿cierto? Ese deseo de decir, no, yo quiero traer libertad a mis hermanos porque están oprimidos, aquí esclavizados. ¿Y cómo trabaja Moisés para traer libertad? ¿Qué hizo él? Mató a un egipcio. O sea, justicia por mano propia. Venga yo, porque yo voy a libertar, entonces venga, comienzo a acabar con esta gente. Mire, ese hombre allí también estaba destruyendo su primer propósito en el plan que Dios había trazado. Hombre, a Dios no le iba a quedar grande eso, ¿sí? Pero él se puso a quitarle la vida a un egipcio, ¿sí? Entonces, él atrasa el plan, pero a Dios no lo coge por sorpresa y le toca pasar por un proceso ahora de 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para Dios quitarle ese orgullo, esa prepotencia de querer ser libertador por él mismo, dejar que Dios sea el que liberte, ¿sí? ¿Quién es otro que en la Biblia también tuvo ese problema? Abraham. ¿Y con quién tuvo ese problema que se estaba tirando su buen propósito al principio? Con su propia esposa. Cuando la esposa le dijo, no, mijo, no era que esa descendencia viene por medio suyo, entonces ahí le presento a mi criada. Entonces le estaba trazando el propósito, pero con todo a Dios no le quedó grande y Dios luego lo revierte, pero lo atrasa y lo complica. Una persona puede complicar su propósito, ¿sí? Así que Dios respalda y da un lugar, pero el hombre lo puede dañar, ¿sí? Vamos a ver de esa parte un poquito así muy puntual de lo que es desaprobación de Dios aunque tenga un respaldo. Por ejemplo, un llamado. ¿Quiénes tuvieron el llamado para ministrar la presencia de Dios cuando el pueblo sale de Egipto? ¿A qué familia llamó Dios? ¿A la familia de quién? De Leví, ¿sí? Leví, ahí le dijo el Señor, ahí lo vi, ¿sí? Leví. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace el Señor? Nombra a Aarón como sacerdote y a dos de sus hijos. ¿Cuáles? Nadab y Abiú. Pero ¿qué sucede? Estos muchachos ya tienen la aprobación de Dios, la aprobación, pero se presentan delante del tabernáculo ¿con qué? Con fuego extraño. Y fueron reprobados por Dios. ¿Sí? No sea que nosotros nos presentemos delante de Dios con fuego extraño. No sea que lo hagamos a nuestra manera. Es que yo soy así, ¿sí? Es que a mí me enseñaron así, es que yo soy de esta cultura, de esta forma. Yo recuerdo jugando fútbol alguna vez que comienza el partido, cuando a un muchacho le suelta un madrazo y el árbitro le dice, ojo vivo con esas palabritas, amigo, ¿sí? Y el muchacho, sí. Y luego otra jugada más adelante y otra vez el muchacho suelta la vulgaridad. Y entonces el árbitro le dice, tenga, le saca la tarjeta amarilla. Y el muchacho le saca este argumento. ¿Qué pasa? Bueno, yo soy de la costa, pues así hablamos allá, ¿sí? Entonces el árbitro le dijo, pues váyase a jugar a la costa, mijo, porque si allá le aguantan, aquí no. Esto es una cancha de fútbol y se respeta, le dijo el árbitro. ¿Por qué? Porque es que no es por mi cultura también. Es que cuando Dios le dijo a Moisés, haz el arca según el modelo que yo te mostré. Lo que está diciendo ahí Dios es, a mí se me adora, pero a mi manera. No a la manera del uno, no a la manera del otro. Entonces las cosas, para hallar la aprobación de Dios, tenemos que entender que Dios las encasilló en unos principios. ¿Y sabe que hay algo que Dios no va a quebrantar nunca? Esos principios, ¿sí? Dios dijo, el orden aquí es así. Por ejemplo, a los hijos, ¿qué les dice? Honre a tu padre, honra a tu madre para que te vaya bien todos los días y para que seas de largos días. ¿Y qué hace el hijo de pronto? ¿O qué hace de pronto por ahí, cierto? Alguien de la familia. No, venga, es que yo sí le pongo en orden esto aquí, ¿cierto? Y se está colocando en el lugar de Dios. Yo le decía ayer a los chicos, ¿qué hace una persona cuando
cuando no perdona. Mire lo tremendo. ¿Y por qué uno dice se coloca en el lugar del diablo? Se lo voy a decir por qué. Porque es que después de Dios no hay otra autoridad, no hay otra autoridad. Y si Dios perdona, y la persona que dice, no, pues yo no lo perdono. Y si Dios lo perdona, quiere decir que esta persona que no perdona, se está colocando encima de Dios. Porque está diciendo, no, no es lo que Él diga, es que yo soy así, ¿sí? Y esta es mi forma. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? ¿Qué está haciendo en últimas? Está tomando la posición de diablo. Porque ¿qué es lo que quiso el diablo? Estar por encima de Dios, ¿sí? Pues cuando no perdonamos, por eso la Biblia dice que no perdona, no puede ser perdonado. ¿Por qué? Porque esa fue la naturaleza que el Señor vio en ¿quién? En Satanás. Y por eso lo mandó para abajo. Por eso el diablo no va a tener perdón ya. Porque es que él estuvo en el lugar de abundancia, en el lugar de la prosperidad, en el lugar más alto. Y dice, no, aquí no me sirve. Yo necesito más arriba. No hay más arriba. Más arriba de Dios no vive nadie. ¿Sí? Eso es un dicho popular, ¿cierto? Entonces, no busquemos, por ejemplo, en una iglesia, para buscar como decir, a ver, Señor, mire, decir, Señor, envía gente, que de pronto podría ser la oración de alguien. ¿Sí? Mi oración personal no es que Dios envíe gente. Parece raro, ¿cierto? Porque parece una oración contraria. Yo le voy a decir, la oración personal mía es, Señor, avívanos. Señor, que de verdad lo que tú veas en mí, en nosotros, se ha quitado todo aquello que esté operando en contra de que tengamos una comunión íntima contigo. Perdona todo error, toda falla que tú ves entre nosotros. Ayúdanos a hacer una iglesia que la gente anhele, mis hermanos, no por la cantidad de gente, sino por la calidad de gente. ¿Sí? Un lugar donde la gente dice, como dice Jesucristo, el mundo conocerá a Jesús, dice la Biblia, cuando vea que somos uno. ¿Cómo? Como el Padre y yo somos uno. ¿Sí? Por eso la conclusión que uno saca en ocasiones, ¿por qué vivimos mal? Hola, pero si tenemos todo para vivir bien. En nuestros hogares usted tiene su esposa, usted tiene sus hijos ahí. No le falta la comida, no le falta el techo. ¿Sí? Tiene todo para vivir bien. Todo. Pero uno mismo se complica la vida. ¿Por qué? Por bobadas. Uno se complica la vida porque hacemos de una cosita pequeñita, hermano, ¿cierto? Un terremoto, hacemos de una cosita sencillita. Cuando debíamos de, como dice la Biblia, pasar por alto los errores. Y más bien, ¿qué? Como dice la Biblia, orar, ¿sí? Orar los unos por los otros. No caigamos en la trampa del maligno, que lo que quiere es ¿qué? Vernos peleando. No. Simplemente, hermanos, sigamos sirviendo a Dios de corazón, entendiendo que no somos más que seres humanos. ¿Sí? Somos seres humanos, simplemente. Y de pronto ve lo que nos incomoda del otro, literalmente yo lo tengo. Lo que más me puede incomodar de una persona posiblemente es lo que yo literalmente tengo. ¿Sí? ¿O no lo dice la Biblia? ¿Y tú quién eres que juzgas? Porque en lo que juzgas tú serás juzgado. Todo lo que nosotros veamos en una persona que habla mucho, mi esposa me dice, usted habla mucho, y yo le digo, usted también. Ella cuando se dice hablar también, entonces entre nosotros, ¿cierto? Ahí está. Allá le fueron, allá le fueron. No me cuento. Gloria a Dios. No busquemos cantidad, sino que busquemos el corazón de Dios. Dios respalda y aprueba. David, ¿sí? Aunque Saúl quería destruirlo, mire, cuando Dios se determina por alguien, mire, puede haber un mal pastor en una iglesia, voy a decírselo de esta manera. Pero tranquilo que si Dios tiene un propósito con usted, lo levanta porque lo levanta. Así ese pastor sea de esos que usted diga, no, aquí no hay nada. Pero Dios lo levanta, porque Dios, los planes de Dios no los destruye un hombre. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Caminar, por ejemplo, como caminó David. Usted tiene un líder en su grupo y hay cosas que no le gustan de ese líder. Mi hermano, bendígalo, obedezca, sujétese en Cristo. Sujétese, ¿sí? Hermano, y verá que Dios se encarga. A David lo llamó Dios. Y este hombre, Saúl, le mandaba sus lanzazos, ¿sí? Que son errores que se cometen. Porque es que quien dijo que para estar aquí, por ejemplo, es por ser perfecto por Dios. Si lo primero que aceptamos nosotros, vuelvo y repito, es que estamos llenos de errores. Esto es por la gracia de Dios. ¿No les parece impresionante? A mí me impresiona eso de Dios.
Porque yo lo he dicho, las empresas buscan gente preparada, el mejor en este, títulos en este versado, este estudió, que yo no sé qué, que Camilo sabe 4 idiomas, que por allá el otro maneja computador y todos estos sistemas. Y las empresas buscan ese tipo de personas. Pero resulta que Dios trabaja, hermano, es con personas heridas. ¿Cuál era el ejército de David? Necesitados, endeudados, ¿sí? Y en eso es que se glorifica a Dios precisamente. Que los que estamos aquí todos estamos ávidos, necesitados ¿de qué? De amor. Todos necesitamos ser edificados y corregidos. Pero lo grande de Dios es que aún con todos los errores que tenemos, Él tiene un grupo ¿qué? Unido. Tiene un grupo unido. Entonces en eso es que se glorifica su nombre. Dios respalda y aprueba. David, aunque Saúl quería destruir, David lo hizo a la manera de Dios. Usted quiere ser aprobado por Dios. Entonces trabaje desde la debilidad. Desde la debilidad, porque al débil es al que Dios levanta. Al débil. Aunque usted tenga la razón, pórtese como si no la tuviera. Voy a decirle que esto suena bien loco en la Biblia. ¿Sí? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, teniendo el conocimiento de todo, el poder para hacer todo lo que podía hacer y puede hacer y podrá hacer Jesucristo. Mire, no lo hizo. Yo podría llamar a una legión de ángeles para que me protejan. ¿Eso lo vivieron en la Biblia o no se dio en la Biblia? ¿Quién? Eliseo. Cuando dice que estaba rodeándolos y que el criado dijo, ¡ay, qué miedo! Mire la cantidad. ¿Y qué hace el criado? Le dice, Señor, abre los ojos a este cabezón. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que son más los que están con nosotros que los que están aquí. ¿Y qué hizo? Toda esa gente quedó ciega. Toda esa gente quedó ciega. Todo ese ejército que iba contra ellos quedó ciego. Y se los llevó, les dio comida, los atendió bien y los despachó nuevamente. ¿Pudiendo hacer qué? Acabémonos. No lo hizo. ¿Sí? ¿En qué consiste la humildad? ¿En qué consiste? En que aunque yo tenga la razón en ocasiones, para evitar un problema, una confrontación, una división, ¿qué hago? Oremos, oremos, ¿sí? Eso enseña Jesucristo, ¿sí? Y verá que las cosas funcionan. Ahora, hay cosas que se confrontan, desde luego, la autoridad de un papá en la casa. Eso no se puede negociar, ¿sí? La autoridad de la mamá en la casa. Eso no se puede negociar. Ahí los padres tienen que confrontar. ¿Por qué? Eso de tolerancia en la Biblia no existe. ¿Sí? En la Biblia yo ya se lo he dicho, ¿cierto? Es la paciencia. Dios es paciente, no tolerante. O sea, Dios si hay pecado, Él es paciente, esperando que la persona se arrepienta. Pero llega el momento donde tiene que ejercer juicio. Porque Él es paciente, pero no tolerante. Entonces en las casas la persona dice, no, es que el muchacho me está acostando aquí con la novia. Pues sí, no funciona así con Dios. Entonces, desde el punto de vista, y terminamos por este lado, ¿cierto? Cuando estas personas lo entendieron de esa manera, ¿quiénes? Por decir algo, ¿cierto? Saúl, usted ve en esa cochada a Jacob, ¿cierto? A todos estos que la Biblia habla como Jeremías, Samuel, Daniel, todos obedecieron, aunque había una autoridad injusta. ¿Caen en cuenta? Todos estaban en un imperio pagano, pero ellos ¿qué hacían? Oraban al Señor, oraban al Señor, oraban al Señor. ¿Y qué sucede? Dios los exaltó en su tiempo. Dios exaltó, ¿sí? En su tiempo. Al punto que Nabucodonosor llegó a decir, vea, todo el que mal hable del Dios de Daniel, que su casa sea ¿cómo se dice? Que su casa sea convertida en muladar. Aunque el mismo rey no se convirtió al Dios de Daniel, ¿sí? Mis hermanos, Sansón en la Biblia, Saúl, ¿sí? Ellos fueron de los que dijeron no, a mi manera, aunque Dios fue el que lo respaldó a Sansón con esa fuerza, a Saúl con ese llamado, pero estaban reprobados delante de Dios. ¿Por qué? Porque no entendieron que esa es la manera de Dios. Para eso tenemos la Escritura, hermanos. ¿Sí? Para eso Dios nos dejó la Escritura, para que nosotros entendamos cómo es la mente de Cristo y cómo funciona con el Señor. Las cosas a la manera de Él funcionan bien. Y el final, cuando nosotros nos regimos por la manera y la forma que Él nos enseña, mire, el final va a ser excelente, ¿sí? Porque esta casa y nosotros
serviremos al Señor. Porque mi casa y yo, tu casa y tu familia, serviremos al Señor, hermano. ¿Sí? Miren, el final va a ser excelente. El final será bueno. Sabemos que el maligno está atacando esta casa. Y la está atacando meramente porque lo vemos en la salud. Estamos viendo cómo nuestros hermanos están siendo atacados. Entonces, unámonos en oración, unámonos en clamor, sigamos ahí, hermanos, en esa disciplina que llevamos y verá que se rompe, porque esta casa le pertenece a Dios. Porque la gloria postrera de esta casa, en el nombre de Jesús, será mayor que la primera, hermanos, porque hemos de ver su gloria. Bendito sea Dios, damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Yo le pido, colóquese sobre sus pies. Vamos a orar para despedirnos, dándole la gloria al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, mis amados. Porque lo que debemos de buscar es la mano, el corazón de Dios, no su mano, no su respaldo, solamente. Mire, porque en ocasiones no todo el que camina en respaldo es aprobado, pero el que tiene la aprobación de Dios va a tener su respaldo. Así el mundo le rechace. Así usted vea que su propia familia en el momento no quiere recibirlo de Cristo. Pero Dios, tranquilo, que Dios en su tiempo te va a respaldar. Porque al final esa familia va a decir, yo necesito lo que tú tienes. Yo necesito que mi familia, ¿sí?, aprenda de lo que tú tienes y de lo que tú haces en tu familia. Así será, hermanos, para nuestras vidas. Porque nosotros en nuestra casa seremos salvos. Porque mi casa y yo serviremos al Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te doy gracias por este remanente, Señor, por la disposición de nuestros corazones, por tu amor, por todo lo que tú haces, has hecho y harás por nosotros. Yo te suplico, Padre bendito, para que esta palabra haya cabida en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a entender de que el grande eres tú, Señor, el grande eres tú, de que tú eres bueno, de que para siempre es tu misericordia y que Dios de la gloria, tú, Señor, que nos amas, todo esto que se permite en ocasiones, la enfermedad, Señor, los problemas, Señor, cumplan el propósito por el cual tú mismo los permites, Dios, y es para que se afiance en nosotros más esa manifestación del amor de Dios, Padre, porque tu grandeza y tu gloria se manifiesta es en que teniéndonos a nosotros tan diferentes, Dios de la gloria, Señor, tú nos pones a hacer cosas, Dios de la gloria, que cualquier empresa diría, hola, pero ¿cómo lo hacen? Si los que están allá, de pronto algunos no son versados, no conocen, no son estudiados, no tienen cursos de esto y de lo otro, Señor, pero se logran transformar hogares, se logran transformar familias, se logra libertar cautivos, Dios de la gloria, y es porque tú eres el dueño de la obra, y es porque tú eres el que hace, Señor, que las cosas sucedan en este lugar, y lo reconocemos. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra y toda la exaltación. Por favor, llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria